Bueno, Ana, hoy te voy a hacer unas preguntas que la gente muere por saber. Así que vas a responder sin filtros, ¿ok? Ok, pero boludo, para. Después yo no quiero problemas, ¿ok? Ok, Ana. Bueno, Ana, vamos a empezar con la primera pregunta. Empezamos fuerte. ¿Qué impresión te da cuando ves a un latino? ¿Qué te genera al verlo? Uf, no sé si decirlo, tengo Dale, vergüenza. tranquila, la gente no se va a enojar. Bueno, son distintos, sí, por supuesto. Por ejemplo, por un lado, sí, son amables, disfruten de la vida, cada día sonríen, pero por otro lado, no sé si confían totalmente a ellos. No sé, como yo no puedo creer a ellos totalmente, porque yo veo que ellos bailan cada día, cantan, aman sus fiestas, Somos caminan festeros, hasta... sí, somos muy festeros. Sí, caminan hasta boliches, todo eso. Tal vez también como dentro de una relación ellos pueden estar un poco infiel o mentirosos, no sé, como mi primer pensamiento sobre esto. No sé si es correcto o no, pero O sea, es como mi opinión. ves a los latinos como muy mujeriegos. Sí. Bueno, Ana, vamos con otra pregunta. ¿Qué diferencia notas entre el tipo de hombre ruso comparado con el hombre latino? No solo en apariencia, sino también en cómo se comportan con una mujer. Uf, en realidad puedo decirte absolutamente un montón de cosas. En serio, hay un montón. Por ejemplo, por supuesto, los latinos son más normal con cosas de limpieza, para cocinar, todo eso. Entonces, los rusos normalmente son machistas. Son machistas. Sí, normalmente. Por supuesto, no todos. Por ejemplo, como mi papá. Mi papá hace absolutamente todas cosas de su casa. Él siempre ayuda a mi mamá, siempre todo limpia, siempre, siempre, siempre. Absolutamente, de mi infancia hasta ahora y para futuro, siempre. Sí. Como Julián, por ejemplo. Él siempre hace todo en casa. Cocina, limpieza, todo. También, por ejemplo, ¿qué cosa otra? Normalmente los latinos más abiertos con sus sentimientos. Por ejemplo, ellos pueden explicar algo. Por ejemplo, ay, mira, yo siento eso, me parece que vos estás fría ahora conmigo, como vos podés hablar sobre tus sentimientos. Y también como más abierto, porque normalmente los rusos son más cerrados, ellos no pueden absolutamente mostrar con ni una manera como sus emociones, sus gestos, como una cosa grande. Sobre yo puedo hablar absolutamente, no sé, siempre. O sea que los latinos somos más calientes, más pasionales también. Sí, eso. En serio, como hay re grande diferencia entre los rusos y entre los latinos. O sea, dos preguntas, ¿sigue ganando el team latino o no? Sí. Perfecto. ¿Cómo corresponde? También, por ejemplo, caballeros. Esta característica, en realidad, y para los latinos y para los rusos, pero con esta característica de caballeros son distintos. Por ejemplo, los latinos normalmente no abren las puertas para mujeres, no digan, por ejemplo, ay, Ana, por favor, ¿yo puedo ayudarte vos con su bolsa? No, nosotros con nuestras bolsas, con latinos. Pero los rusos siempre abren las puertas, no importa cuándo, dónde ellos te conozcan a vos o no, no, siempre te abren las puertas. Yo tengo dudas si los latinos pueden hacer lo mismo, para mí no. Y bueno, Ana, ya que estamos, ¿qué fue lo que más te gustó de estar con un latino? O sea, conmigo. Vos vivís con absolutamente cada momento. Vos como sentís tu vida, quieres disfrutar en toda tu vida, mejorar cada momento de tu vida. Vos querés crecer en cada momento, cada día, subir tu nivel de la vida. Esto para mí lo más increíble que yo encontré en vos. En serio, vos querés vivir, disfrutar, no sé, viajar, encontrar algo interesante para vos, descubrir nuevas ciudades, lugares, todo. Y no sé, para mí es tu re grande fuerza y yo nunca vi ni en un ruso algo así. Para mí vos sos increíble. 3-0, gente. Adentro. Sí. Sí.
Sí. Ahora en mi vida, él es mi compañero. Con todas cosas, él puede ayudar a mí. No importa cuál, porque él puede ayudar a mí en todas las cosas. Limpieza, cocinar, no sé, pasear conmigo en algunos lugares que antes él no pensaba. Por ejemplo, descubrir algunos lugares como Rusia, porque él tampoco antes no pensaba. Y también una cosa que me encanta, él siempre puede cambiar su opinión con momentos de su vida. Por ejemplo, él antes pensaba que yo nunca voy a ir a Rusia, es país bastante raro para mí, no. Jamás pensé en ir a Rusia realmente. Sí, y ahora él cambió sus pensamientos. No porque como no importa para él nada de su vida, no, porque él entiende que antes él no sabía tanto como él sé ahora sobre Rusia, por ejemplo, sobre mi país, porque en mi país en realidad no hay nada tan malo. En cada país hay sus cosas malas, es normal. Y entonces en él me siempre gustaba un montonazo que él puede cambiar su vida, cambiar su nivel de su vida. Es impresionante, me encanta. Pero cada día vos enseñaste a mí. Para que me entró arena en el ojo. Elegimos el peor día para grabar, chicos. Hay un vientazo en la playa. Estoy comiendo arena. ¿Deliciosa? Ah. Vos me enseñaste a mí a amar. Es impresionante porque cada día vos me das un montonazo de amor. Antes yo no sabía, como ahora yo entiendo, antes yo no sabía cómo es amor, cómo es amar realmente a alguna persona. Y yo no puedo decir en español, yo sé, pero yo te amo re fuerte. En ruso decimos fuerte para amar a alguna persona. Y yo te amo re fuerte. Yo te amo más. Bueno, Ana, vamos con la última. ¿Qué te parece lo más atractivo de una persona latina? Lo más lindo en los latinos es su esencia. Como ellos siempre felices en la calle, siempre sonríen, siempre alegren por todas cosas y todas situaciones en su vida. Ellos tienen un montón de buena energía. Bueno, eso es lo más distintivo que tenemos los latinos, eso es verdad. Sí. Chicos, suscríbanse al canal y activen la campanita así YouTube les avisa de todas nuestras aventuras. Pronto nos estamos mudando a Rusia, en 2 semanitas nada más. Sí, y si quieren saber cómo empezó todo entre nosotros, Les dejamos acá el video para que vean nuestra historia de amor. Fue una locura. sí, increíble. ¡Pacas!